Pablo le dijo una vez a Timoteo de que predique públicamente, ¿no?, la palabra, que la predique públicamente. O sea, ese es el poder de la predicación en las congregaciones, mis hermanos. Antes, durante milenios, la primera vez fue en el monte del Sinaí, ¿verdad? Moisés bajó con la ley, ¿verdad?, con la Torá, y él públicamente anunció al pueblo de Dios qué quiere del pueblo, de su pueblo, el Señor. Y después el pueblo se olvidó, ¿verdad?, y se fue a la idolatría, hasta que llegó un líder como Josué, que otra vez les leyó la cartilla al pueblo de Dios. Dijo: vamos a cruzar allá, pero no sé si ustedes lo que van a hacer. Yo y mi casa vamos a servir al Señor, vamos a obedecer la ley esta que los anuncio. Ya no sé ustedes qué van a hacer. ¿Y qué pasó? Vino una época muy oscura, donde cada quien hacía lo que quería. Muchos años después, vino un rey que se llamaba Josías. Este rey mandó a limpiar y reconstruir el templo después de la deportación a Babilonia, después del regreso. Y encontraron la ley ahí en el templo. La leyeron en público y ese leerlo en público, la palabra de Dios tiene poder, porque todo el pueblo se arrepintió, dice. Y hubo un gran arrepentimiento y una gran restauración del pueblo. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo, a ese pastor nuevo que él había instalado allá en Éfeso. Y le decía bien claro: predica la palabra públicamente. Pues cuando es pública, pues estamos firmándola con estampa. Y cualquiera me puede reclamar: hermano, usted dijo eso, ¿verdad que sí? Porque fue pública, no fue en secreto. Porque dimes y diretes, ¿verdad? Rumores. Pero es aquí la manera que el Señor quiere que publiquemos la palabra. Y la palabra en sí tiene vida y poder. Y transforma. Y como es pública, nadie puede decir que no me dijo o qué dijo. Así de sencillo. Y como dijo recién el pastor Chuy, si no le predican la palabra y andan con sus rollos, sálgase de ahí. Usted está en esta congregación y nosotros también somos sujetos también a escrutinamiento de ustedes. Así que también, si no predico, yo o Dago o la hermana Lola o el hermano Eduardo, la palabra de Dios, tienen que decirnos, ¿verdad? Así que con esta motivación quiero empezar la predicación de hoy. La predicación de hoy es algo que nos va a hacer. ¿Cuántos esta semana ustedes piensan que han agradado a Dios? A ver, o sea, ¿cuántas veces usted cree que ha agradado a Dios en esta semana, de domingo a domingo? Piénselo. Recién estamos alabando al Señor, ¿verdad? Ahí agradamos a Dios. Si usted se derramó en espíritu y en verdad, el Señor le aceptó esa ofrenda de adoración y usted agradó a Dios. Hoy vamos a aprender una cosa importante que la iglesia de hoy día se ha olvidado, pero aprendiéndola juntos vamos a aprender a agradar más a Dios. La prédica se titula: amar no es aprobar. El amor no es sinónimo de aprobación. Amor no es igual a aprobar o aceptar o a tomar por bueno cualquier actitud, conducta o modo de vida. No. Amar no es igual a aprobar. El amor no es sinónimo de aprobación, lo repito. Y eso es importante. Y no lo digo yo, sino que hoy vamos a estudiar quién lo dice, el Señor. Fíjense que en China, desde hace ya unas décadas, se acuñó un término que se traduce los pequeños emperadores. Los pequeños emperadores, ¿saben lo que son emperadores, verdad? Los grandes reyes de imperios, ¿verdad? Ni siquiera reyes, son reyes de reyes los emperadores. ¿Y estos quiénes son entonces en la sociedad de China? Estos son los hijos de la generación que los políticos de gobiernos de hace décadas ahí en China denominaron la política de un solo hijo. ¿Cuántos hijos? Uno solo.
Nomás dejaron tener un solo hijo por familia, donde el gobierno chino restringió y prohibió tener más de un hijo. Esto sin duda causó estragos en la estructura de la sociedad china. Ahora, por ejemplo, hay un desproporcionado índice de varones contra mujeres. Creo que es de los jóvenes de 40 menores, creo que son 66% varones y así, como menos del 40 mujeres. ¿Por qué? Porque por la tradición, ¿no? Ahí en Oriente y en Medio Oriente, que el primogénito, el hombre varón, es el que saca el nombre de la familia y mantiene a los padres de ancianos, etcétera, etcétera. Esa es la tradición, ¿verdad? Y aquí en México un poquito también había eso antes, ¿no? Creo. Y se formó eso que como nomás me dejan tener un hijo, cuando ven, empezó la tecnología de ver si era hijo o mujer. Entonces, si era niña, la mataban, abortaban para tener su hijo. Y así crearon una sociedad desbalanceada. Esta nefasta política entonces causó con el paso de los años consecuencias que ahora se ven en la sociedad. Hombres que no consiguen casarse. Pues sí, ni modo. No hay tantas esposas. Así que las mujeres que se quieren casar con un chico, pues váyanse ya. Allá están haciendo fila. Nomás que tiene que aprender chino mandarín, ¿verdad? Ahora ya no está esa política de un solo hijo. Fíjense, esta es la ironía de la sociedad. Ahora ya no está esa política de tener solamente un solo hijo. El gobierno, al contrario, alienta a las familias, a los jóvenes a que se casen y después de casados a que tengan muchos hijos. Porque son los hijos que se hacen, pues, que ayudan a la sociedad y pagan impuestos, ¿verdad? Y alimentan al gobierno. Y también se ha generado esa política de un solo niño, un solo hijo, un envejecimiento de la población china. Rapidísimo se envejeció. Aquí todavía en México creo que es 35, 36 años la edad promedio. Si juntamos a todos los mexicanos y hacemos un promedio de sus edades, alrededor de 35, 36 años. Es uno de los países más jóvenes. Por eso México tiene mucho potencial. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes. En cambio en China ya eso están de 40 y tantos. Creo que en mi país ya está súper arriba. En el caso de los varones que consiguen casarse y tienen esposas, esa es la ironía que mencionaba. Ya, aunque tengan esposa, no quieren tener hijos, fíjese. Ya esa es la ironía. Ahora ellos mismos se autoimponen. ¿Por qué? Porque dicen que quieren vivir la buena vida ahora. Quieren viajar. Y porque si un hijo es mucha responsabilidad y mucho gasto. Y es verdad, ¿verdad que sí, padres? Es verdad eso. Y cuando tienen un hijo, ellos ya son hijos únicos, ¿verdad? Ellos ya son hijos únicos, así vivieron. Y cuando tienen hijos únicos, son padres que tratan como la cultura moderna. Son muy permisivos, muy laxos en la disciplina de sus hijos. Justamente en un documental, preocupado por toda esta situación, yo estaba viendo ahí un momento de la realidad, ¿no? En donde un caso real, en un restaurante había sentado dos matrimonios en mesas contiguas y en una mesa tenían un hijo varón de unos 12, 13 años y en la otra mesa estaba una niña, unos 7, 6 años nomás. Y este niño, bueno, o adolescente, vamos a decirle así, porque ya estaba grande, estaba ahí con su celularcillo y de repente como que no tenía nada que hacer, le empezó a pegar patadas a la niña. Literal, patadas. Le empezó a pegar patadas. Entonces, obviamente, la reacción de los padres, oye, ¿qué haces, niño? O sea, joven, no tienes que hacer eso. Pero lo que más sorprende es la reacción de los padres de ese jovencito, que en vez de regañar a su hijo, se ponían a favor de su hijo y lo defendían contra los otros padres. Entre comillas, defendían.
Esa es la realidad. Los padres de la niña, no, después de pelearse vieron que no había fin a eso, no había caso y se fueron, enfadados. Y esta familia les dijo de malas palabras, les dijo de cosas, y cada uno, el padre y la madre, cada uno en su celular y el niño en su celular. Es más, cuando la madre le dijo algo de como, ya niño, ¿qué haces así? El niño le pegó a la madre. ¿Conocen estos casos ustedes en cerca, conocidos? Cada vez es más común este tipo de casos. Todo bajo la supervisión de los padres, que solo miran la situación. Y apenas atinan a decir, pues ya, hijo, déjalo. Ya estuvo bueno. Una manera suave y amable, cordial. La defensa de ese hijo violento fue hasta las últimas consecuencias por parte de su padre. Ahí está el video, no es un video hecho, es la realidad. Y ese niño, ¿qué hizo? Entre comillas, se salió con la suya. ¿Usted qué piensa de esa situación? Estos padres defendieron a su hijo a capa y espada, como dicen, ¿no? Supuestamente porque lo amaban. Así también en las noticias de mi país, no sé, yo veo muchas noticias, veo muchos casos similares. Todas las semanas hay un caso de esos. Uno reciente donde unos niños tiraron agua hirviendo a otro niño. Fíjense la maldad, agua hirviendo. Lo quemaron hasta quemaduras de 3er grado. Los padres del niño agresor defendieron lo indefendible. Otra vez, hasta las últimas consecuencias. De aquí no me mueven. Mi hijo no hizo nada. Era un juego de niños. En otro caso, y esto sí me dio mucha tristeza, un niño de 10 años llevó a otro niño a un centro comercial. Lo llevó al baño. Ahí le pegó y lo desnudó. Y le dijo, salte y vete a tu casa así desnudo. Entonces, ahí en mi país, en Corea, hay muchas cámaras. Por todos lados, ahí es imposible escaparse del Big Brother. Es imposible. Entonces se ve como el niño sale avergonzado, así cubriéndose como podía. 10 años, no está chiquito, o sea, ya 10 años. Y sale así cubriéndose con vergüenza. Y el niño sale, se ve que sale así, le da un empujón. Se sube al elevador, baja y sale. Y justo pasaban, fíjense, era un centro comercial donde hay pues unas niñas de la misma edad. Un grupo de niñas de la misma edad. Y se ve al niño que se hace así. Imagínense cómo se sentirán los padres de ese niño cuando vean esos videos. ¿Usted cómo cree que se va a sentir? No muy bien, ¿verdad? Otra vez, los padres del niño agresor no mostraron arrepentimiento alguno por los actos de su niño y lo defendieron a viento y marea, lo que sea, lo defendían. Es un caso muy mediático, en mi país fue otro, fíjense, nomás rápido. Una maestra se suicidó el año pasado por la persecución que unos padres le hicieron, la bullearon. A mi hijo no le haces eso y no sé qué, cuántas cosas. Y así le daban duro. El director no la supo defender bien a la maestra. La maestra había disciplinado al pobrecito angelito del hijo de la señora esta que lo perseguía. ¿Por qué? Porque el alumno pegaba patadas y puñetazos en la cara a sus compañeros. Incluso amenazó a la maestra. Entonces la maestra le aplicó una disciplina. La reacción de los padres fue defenderlo otra vez. ¿Hubo una nota oficial de perdón? No. ¿Por qué? Porque los abogados seguramente le recomendaron a la familia del niño agresor, no te eches la culpa, porque eso te va a redituar en más penalidades para tu hijo. ¿Qué será lo que están aprendiendo estos hijos de sus padres? Que sin importar lo que hicieran, aunque fuera muy malo y muy violento, como vemos en estos casos reales y actuales, y que causan gran daño, trauma y calamidad a las personas,
que los defiendan a como dé lugar. ¿Qué causa en esos niños y jóvenes ese actuar de sus padres? Todos estos padres, que por cierto, lamentablemente son en su mayoría, ¿no? Producto de esta sociedad, ¿no? Egocéntrica, ¿no? Ególatra. Estos padres de hijos emperadores defendieron hasta las últimas consecuencias a sus hermosos angelitos por amor. Para ellos el amor es proteger, que hasta cierto punto es verdad. El amor lleva protección, pero es proteger aprobándoles cualquier tipo de actitud y de comportamiento. Si apruebas todo lo que en este caso tu hijo o hija hace o deshace, ¿eso es amarle realmente? ¿Es amarle de verdad? A ver, dígalo, porque se quedan todos así como que yo me quedo, ay no, pues estoy en otra audiencia. Me confundí de iglesia. El sentido común, mis hermanos, el sentido común, si es que aún no ha muerto en nuestras conciencias, ¿verdad? Nos dice claramente que no, un no rotundo. Y este sentido común que tenemos todas las personas viene de nuestra conciencia, claro. Pero tristemente tengo que aclarar que el sentido común ya no es tan común, mis hermanos. Usted no se va a encontrar que es tan común el sentido común. ¿Por qué? Porque la conciencia del ser humano ha sido apagada. Ha sido puesta, ¿vieron que le ponen off? Una palanquita, ya, se acabó. Veamos qué dice el Señor con respecto a esto. Vamos a Proverbios capítulo 3, desde el versículo 21. Proverbios capítulo 3, versículo 21, en la traducción viviente, se lo voy a leer. Y dice así la palabra de Dios: Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común, ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. En la Reina Valera aquí, refrescar mi alma significa que me serán de vida a mi alma. O sea, vida aquí en hebreo habla de sustentar mi vida, de darle vigor, fortaleza a mi vida. Significa que sustenta, mantiene la vida de mi alma, mi vida eterna. Eso significa aquí esa palabra. Serán vida a tu alma, refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar, continúa el pasaje. Versículo 23. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina, ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso cuando vemos que una sociedad cae en este sinsentido, que no tiene sentido común las personas de una sociedad, donde los pequeños emperadores gobiernan las familias, base de la sociedad, en vez de ser los padres como Dios manda. Esto es lo que ocurre, mis hermanos. La sociedad entera entra en lo contrario a las bendiciones de vivir con sentido común y con discernimiento, como acabamos de leer en Proverbios 3. Porque cuando leemos Proverbios 3 decimos, ay, yo quiero vivir así, caminar con seguridad en la vida, que las calamidades pues me resbalen por aquí y por acá, que las pruebas yo las pueda tener la fortaleza de superar, dormir como un bebecito, siempre me acuesto porque no tengo preocupaciones. Sí tengo problemas, pero no me preocupan porque es el Señor el solucionador, etcétera, etcétera. Como leímos recién en Proverbios 3. Pero cuando vivimos lo contrario y los pequeños emperadores dominan, la sociedad entera, en vez de ser bendecida de esta manera, pasa lo contrario. El profeta Isaías nos relata de estas consecuencias horribles para todas las sociedades que rechazan el sentido común y el discernimiento que Dios nos da a través de la conciencia. Ni siquiera digo de la palabra de Dios, de la conciencia pura nomás que Dios nos pone.
en su profecía Isaías contra el pueblo de Judá, que se había corrompido totalmente, abandonando las leyes de Dios y por ello el sentido común. Así les dijo en Isaías capítulo 3, versículo 4 y 5. La Reina Valera dice así, Isaías 3, 4. Dice que, y les pondré a estas sociedades corrompidas, sin sentido común, les dice, y les pondré jóvenes por príncipes. Ahí va. Y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos contra otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Cómo ven? ¿No es la sociedad que acabamos de describir? Tal cual. Y yo digo, los jóvenes se levantarán contra el anciano, porque los padres que permitan ese tipo de comportamientos verán que sus hijos se levantarán en su contra. Porque dirán, si tienen alguna propiedad, aunque sea un carro, aunque sea las chanclas, me gustan las chanclas de mi padre. Ay, ¿cuándo se morirá este viejo para yo heredar eso? Ustedes dicen, ay, no creo, hermano, no exagere, ¿cómo mi pobre angelito va a decir ese tipo de cosas? Ay, hermano, fíjese, yo le voy a ser sincero, yo era así, aunque no lo admitía, que ambicionaba tener lo que mis padres a veces. Entonces, ¿qué significa eso? Ambicionar tener lo de sus padres. ¿Qué significa? Que, ay, cuando se muere derramo unas lágrimas y digo, bueno, ¿y ahora qué quedó? Vámonos. ¿No es esta descripción exacta de los pequeños emperadores en Isaías 3:4? Exactamente. Pero no es solo en esos países mencionados, estamos hablando de un alcance global, mis hermanos, de lo que está pasando en la sociedad. En todo el mundo se está viviendo en grados diferentes quizás, pero en una misma tendencia ascendente de este tipo de maldad. El problema es que el sentido común ha muerto en muchos. Ha dejado a un lado las instrucciones del Señor. Como dijimos, el manual del fabricante. ¿Recuerda la semana pasada? El manual del fabricante del ser humano, ¿qué es? La Biblia. Y la Biblia ya no se lee, ya es obsoleta para muchos. Ni mucho menos se vive, ¿verdad? De acuerdo a ese manual de instrucciones del fabricante. ¿Cuál es la causa? Porque el concepto de amar se ha transformado en aprobar. Amar es aprobar. No vaya a ofenderse mi pobre angelito. Y yo cito por esta relación de padres e hijos porque es la más representativa, mis hermanos. Es la que representa, pero también tiene que ver entre esposos y entre amigos, entre familiares en general. Si viene su hijo que de droga, se emborracha y tiene malas costumbres, mejor no le digo nada. No vaya yo a traumar a mi niñito de 25 años, ¿verdad? No. Y que él piense que yo no le amo. Es más, si le digo algo, si le disciplino, ¿qué pensará la mayoría de la gente? Que yo soy un tirano porque mi hijo va a hablar mal de mí. Y también yo quiero ganarme el corazón de mi hijo. Y él me va a pensar mal de mí, se va a enemistar conmigo. Y es lo último que yo deseo. ¿Cuántos padres desean enemistarse con sus hijos? Nadie deseamos eso. Claramente nadie. Amamos a nuestros hijos. Pero muchos padres tienen temor a los hombres, o sea, temor a sus hijos, que son pequeños hombres. No vaya a pensar mi hijo, ay, mis padres son unos retrógradas, chapados a la antigua. No saben que el mundo ha cambiado. No me aman lo suficiente, miran al vecino, lo dejan hacer lo que quiere. Todo el día se la pasa jugando videojuegos y hasta ya toma. Y yo lo vi ya fumando. Órale. ¿Saben? Mis compañeros de ahí en los años 80 ya fumaban a los 11, 12 años, ya estaban fumando. Y me compartían.
Chequen bien las amistades de sus hijos. Ay, tiene 10, 11 años. Están ofreciéndole droga. No me querrán tanto mis hijos. Y se les vuelcan. Y si se me vuelca en contra mi hijo, ay no, mejor lo dejo en paz. Al fin y al cabo, Dios nos ha llamado a vivir en paz con todos. Hasta citan un pasaje bíblico. Lo que es más triste, mis hermanos, es que los padres cristianos caigamos en este chantaje de los hijos. Si me disciplinas, si digo algo de la disciplina, órale, se arma. Si me aconsejas contrario a mi forma de vivir, es que ya no me amas. Si me amaras, dicen los no tan pequeños emperadores y emperatrices en sus casas, si me amaras, me apoyarías, aprobarías todo lo que yo hago. Eso no es amar. Eso no estoy citando algo que me saqué de la galera, es algo que dicen los jóvenes de ahora. De esta manera, padres cristianos, eso es lo triste, padres cristianos que tienen conocimiento de la palabra de Dios, aprueban que sus hijos sean borrachos, parrenderos. Ay, pues, igual, pues no, pues, se droga poquito, es marihuana, cocaína no hace. Incluso aprueban que sus hijos sean de la comunidad LGBTQ. He escuchado decir, si ya sé que según la Biblia, ¿y qué es la Biblia? Sino que el pensamiento de Dios revelado a nosotros, ¿verdad? Si ya sé que según la Biblia está mal, no es correcto, estoy mortificado y triste porque mi hijo es homosexual, es lesbiana, es trans, es perruno, vieron que ya hay, no sé, es perruno, los que aman a los perros, dicen ahora. No sé qué sea eso, ¿verdad? Pero como le amo, tengo que aprobar y apoyar su decisión. Y me pongo a favor de mi hijo. Amén. ¿Verdad que no? Lo que importa, ¿qué es, mis hermanos? Que usted se ponga a favor de Dios. Porque Él ya está a favor suyo. Lo que importa es cómo entonces piensa el Señor. Porque Él es nuestro fabricante. Si tendríamos ahí, ¿vio? Como las etiquetas. Nosotros somos made in heaven. En el cielo nos han creado, en el pensamiento de Dios. ¿No es algo maravilloso? Es hermoso. No se menosprecie nadie. Todos fuimos creados en el mismo lugar, en el mismo fabricante, artesanalmente, ¿verdad? Entretejido, como dice, ¿no, Jeremías? Entretejido. Qué hermoso. ¿Por qué importa lo que piensa Dios en todo esto? Porque Él sabe, como nuestro fabricante, lo que nos conviene y lo que nos beneficia y cuál es la manera de mantenernos seguros en nuestro caminar por esta vida. Y no tropezar con las trampas del enemigo y de irnos a dormir ahí llenos de miedos. Ay, el qué pasará, el qué dirán. El Señor nos dice claramente en su palabra que el amor no significa aprobar todo lo que alguien hace. No. Como leímos en el Proverbio en 3:21, no lo busque, ahí lo acabamos de leer. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Tenemos que aferrarnos al discernimiento, mis hermanos. ¿Qué es el discernir? Es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre los que nos conviene y el que no nos conviene, entre los que nos bendice y los que nos maldice. Y es por esto que el Señor, que en su amor nos dice, el amor no es aprobar todo lo que hace la persona que amas, sino es aprobar lo que hace bien, eso sí, pero también es rechazar lo que hace mal. Eso es discernir en el amor de Cristo, de Dios.
Es así que el amor no significa aprobar el mal que hace la otra persona. No es habilitar la maldad que hace la gente, dejar la puerta abierta. Yo no hice nada, yo nomás dejé la puerta abierta. Pero usted sabe que está haciendo mal. El amor, mis hermanos, es enfrentar el mal que hace la gente. Es tener la valentía de ponerte uno en el camino de los malvados, de interceder, aún siendo esos malvados nuestros hijos o cualquier ser querido o cercano a nosotros. Es estorbar al que hace lo malo, mis hermanos. Recuérdalo bien, usted que es padre, tío, abuelo, tutor, maestro, si apruebas todo lo que hace un niño, adolescente, un joven, alguien a tu cargo, incluyendo sus berrinches y travesuras, entre comillas, como las que hablamos, no es amoroso, no es ser amoroso con ese hijo, sobrino, nieto o estudiante, sino todo lo contrario. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Lo voy a leer en traducción viviente. 1 Corintios capítulo 13, todos sabemos que es el capítulo del amor, versículos 6 y 7. Versículo 6, traducción viviente, dice que el amor, no se alegra, ¿de qué cosa? De la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Versículo 7, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. El amor no se goza de la injusticia, amados. El amor no se regocija con lo malvado. En la traducción actual, el lenguaje actual dice, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El amor se regocija con la verdad. El amor siempre está a favor de la verdad, porque es la verdad que hace que el bien prospere, mis hermanos. Cuando uno habla, ay no, pero si hablo la verdad me va a ir mal, es que la Biblia ¿qué dice? Habla la verdad, Dios es la verdad. La verdad siempre trae prosperidad a nuestras vidas, en todo sentido de la palabra. La justicia florece y se fortalece y se desarrolla solo en un ambiente de verdad. Imagínense una sociedad que puro hablan puras mentiras y no nada parecido con la realidad que vivimos, ¿verdad? Imagínense qué pasa con esa sociedad, como la que Isaías capítulo 3 citó, ¿verdad? Se autodestruye. Por eso la importancia de la verdad. Hay una persona que dijo que es la verdad. ¿Quién es esa persona? Jesús, ¿verdad? Juan 14:6, ¿verdad? Esa misma persona es Dios mismo, sabemos. Y Dios es amor. Por eso el amor y la verdad son mutuamente incluyentes, porque están en la misma persona. Se buscan mutuamente. Hay una simbiosis. Una no puede estar sin la otra. Por eso el amor se goza en la verdad. Y toda verdad sale de la boca de Dios, mis hermanos. El diablo, lo que el mundo que gobierna el diablo dice, ¿qué hay? No hay verdad, dice la palabra. El diablo es mentiroso desde el principio, dice la palabra de Dios. Y si Dios dice, respeta y honra a tus padres, ¿dice eso la palabra? Pues esa es una verdad, ¿no? Una verdad bíblica en donde el Señor la dice para que nosotros vivamos bajo esa bendición de vivir en obediencia. Ninguna persona que no respeta a sus padres le va a ir bien, significa. O sea, el que quiera ir a andar pleitear con Dios, vaya y pleitee, ¿verdad? Yo por experiencia se le digo, no le va a ir tan bien. No me ha ido bien en mis pleitos con Dios. Si sale de la boca de un Dios amoroso, ¿cuántos saben que Dios es amor? ¿Verdad? Si sale de la boca de un Dios lleno de amor, que Él es amor, que sabemos que ve por nuestro bien,
por nuestra prosperidad. ¿No debemos de escuchar esas palabras? Vayamos a Efesios 6, capítulo 1 al 3, en la Reina Valera. Efesios 6, 1, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, ¿qué significa obedecer al Señor? Que leamos en la Biblia cómo obedecerles. Porque esto es justo. Honra a tus padres y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sabe por qué es el primer mandamiento con promesa? Yo ya lo he dicho varias veces y lo repito y lo repito. ¿Sabe por qué? Para que sean bendecidos, hermanos. ¿Sabe por qué es el primer? Porque sabe el corazón malo nuestro el Señor. Mejor dicen, lo voy a amarrar esto con una promesa, porque si no lo amarro con una promesa directa, no, hombre, esto se me pierden mis hijitos. Y ni aún así, ¿verdad? Ni aún así somos lo suficientemente obedientes. Ahí se me fue. Perdón, es que se me salió de... Aquí está. Ni aún así somos obedientes. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa de bendición. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quiere vivir larga y bien, saludablemente, prósperamente, que te vaya bien, como dice la Biblia? Obedezca. Pero mi padre y mi madre no me aman porque no me aprueban todo. Yo no sé cómo pienses. Obedece a tu padre y a tu madre y te bendecirá el Señor. Si dice a los padres también que disciplinen a sus hijos, ¿dice eso la Biblia? Pues esa es una verdad bíblica también, entonces, que está basada también en el amor que Dios nos tiene para ver por nuestro bien. Proverbios, vayamos juntos a Proverbios capítulo 13, versículo 24. 13, 24 en la Reina Valera dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Todos los que somos padres sabemos que mientras más temprano los corregimos, más fácil es. Pero cuando ya se hacen grandes, pues más difícil se hace la cosa. Que no debería ser así, ¿verdad? Pero así es. En la traducción viviente, este versículo 24 dice: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Disciplina basada ¿en qué? En el amor, en el Señor, o sea, en el amor. Proverbios 3, 11 y 12 en la traducción viviente ahora. Proverbios 3, 11 dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. ¿Cuántos dicen que nuestros hijos son nuestro deleite? ¿Verdad que aunque se porten mal son nuestro deleite, nuestro gozo? Porque es un regalo de Dios, son regalos de Dios, son deleites de Dios. En Deuteronomio 8:5, en la traducción viviente, Deuteronomio 8:5 dice: ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. O sea, está haciendo la analogía, ¿no? Del Padre Celestial con todos los hijitos, nosotros, con el Padre natural, en la carne, con sus hijos naturales aquí en la tierra. El amor ve por el bien siempre de la otra persona. Eso se trata de amor, ¿verdad? Cuando uno ve por su propio bien, ¿qué significa? Pues nomás amor propio o egoísmo, ¿verdad? Ve por el amor de la otra persona, aunque la otra persona no lo comprenda, no lo entienda, no le caiga el 20. Ese ten por cierto que leímos recién en el Proverbio 3, en el Proverbio 13, en donde se me fue de vuelta aquí. Ay, ¿qué me pasa con esta iPad? Perdón, en Deuteronomio 8:5. Ese ten por cierto de Deuteronomio 8:5 en el hebreo significa que debes de comprender, que debes de entender, que debes reconocer.
Porque si no comprendes esa disciplina, si no entiendes por qué se te aplica una corrección, si no reconoces el castigo justo de un padre justo, eso no lo hace injusto a él, ¿verdad que no? No lo hace injusto al padre, no lo hace malvado o falto de amor. Por eso dice, mejor compréndelo, tenlo claro, te conviene, porque así vas a ser más dócil y obediente. Mejor es comprender la causa de la disciplina y corregir, entender de mis errores, aprender de mis faltas y ajustarlas, corregirlas y vivir justamente. Y así volver a la senda de los justos que nos planteó Proverbios 3, 21 al 26. Se lo leo de vuelta en la palabra de Dios para todos, Proverbios 3, 23 al 26. Dice, podrás recorrer seguro tu camino y nunca tropezarás. Cuando te acuestes no tendrás miedo, pues te acostarás y dormirás tranquilo. No tendrás miedo de los desastres repentinos ni de la ruina que le sobreviene a los perversos, porque el Señor te dará confianza y te librará de caer en alguna trampa. Promesa para los hijos obedientes. Y hasta guarda en amor a los hijos, complementando la instrucción a los hijos. ¿Con qué? Con consejo a los padres. Fíjense, a los padres, a nosotros los padres, también la complementa, porque también nosotros necesitamos el consejo de Dios. En Efesios 6:4, ahora vayamos a Efesios 6:4, volvamos ahí a Efesios 6, versículo 4 en la Reina Valera, dice, y vosotros padres, ¿cuántos somos padres? Amén. No, muchos, no, algunos no levantan. Ok. ¿No lo reconocen? Pues se portan mal, no se vale, son sus hijos. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Pero amonestación y disciplina ¿de quién? Del Señor, no mía, no en mi ira, no en mi iracundez o en mi razonamiento, sino en una disciplina y amonestación, pero del Señor, según la palabra de Dios. Pero no pocos padres cristianos se quedan con la primera parte, ¿verdad? Del consejo de Dios, que es, se quedan ahí, no hagan enojar a sus hijos, punto. Se terminó ahí el mandato de Dios. ¿Y qué pasa con esos padres? Terminan aprobando todo, lo bueno, pero también lo malo. Y así equiparan amar con aprobar. ¿Cuántos saben que debemos de aplicar todo el consejo de Dios, verdad? Todo. ¿Qué dice la segunda parte que acabamos de leer en Efesios 6:4? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor, basado en la palabra de Dios, según su sabio consejo, pero todo su sabio consejo. Como los pasajes que ya leímos hace un ratito, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 6, 5 y 6, pasaje conocido, si usted lee la Biblia de manera recurrente. Deuteronomio 6, 5, la traducción viviente, dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Esa es la que es? ¿Qué cosa? El primer y grande mandamiento, ¿verdad? Bueno, esto es lo que citó Jesús, ¿verdad? En Mateo 22, 37. Ahora, dice en el versículo 6, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Y ahora viene, o sea, está bien, yo me comprometo, Señor, todos tus mandatos, cada uno de ellos, amén. Y mi esposa también aquí está al lado. Y después viene el versículo 7, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando estés en el restaurante, en la calle, en el carro, cuando te acuestes y cuando te levantes, dice la palabra. Es una hipérbole, se llama, como una exageración para que entendamos. O sea, que le hablemos de cada vez que podamos y sea posible hacerlo, palabra.
Palabra, no a bibliazos. ¿Sí me entiende la palabra? Que no a bibliazos, ¿no? Que todo el tiempo le anda sermoneando a los hijos. Eso no significa esto. Significa darles un ejemplo de vida y hablar todo el tiempo palabra, para que ellos vean, no, mi padre nomás habla de la Biblia, pero también pues sí la vive, pues está bien. Pero nosotros como padres lo hacemos o solo nos esperamos hasta el día de la reunión en la congregación. Ahí tienen su maestro de turno, ahí está el pastor, tiene que instruirles a mis hijos. Y después no faltan los padres que van con el pastor y le dicen, miran, por eso mi hijo anda en el anexo, se está drogando y está mal porque tú no le hablas palabra. Y dice, no, pues yo prediqué la palabra, pero tú no hiciste caso de todo el consejo de Dios. ¿Qué dice el manual del fabricante? Ahora, si lo cumples, si lo obedeces, tus hijos no se apartarán de Dios cuando crezcan y se hagan grandes, adultos. Eso es lo que dice. Proverbios, vayamos a Proverbios, en donde lo dice 22:6. La Reina Valera dice, todos conocemos esto de memoria, ¿verdad? Que como dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Le cree a Dios? Yo le creo. Si los instruimos, no se van a apartar del camino cuando ellos ya no sean tan jóvenes. Cuando se casen y tengan sus propios hijos. Ahora sí, mis hermanos, ¿si hay hijos rebeldes? Sí. Dicen, amén, dicen, aleluya. Hay hijos rebeldes, yo fui uno de ellos. O sea, yo soy el primero de los pecadores. Muy rebeldes. Y aquí lo pongo a mi padre a predicar. Gracias a Dios ese día que vino no le preguntaron de mí, ¿verdad? No, si no les hacen un sermón, los desarma. Voy a estar predicando todo día y noche de mis maldades. Sí, habemos hijos rebeldes. Y muy rebeldes. Que aún recibiendo de día y de noche la palabra de Dios a través de nuestros padres, en ejemplo y en palabra, elegimos rebelarnos, alejarnos, desobedecer y irnos por el camino que se nos antoja. Bueno, aún para esta clase de hijos, Dios nos da instrucción, mis hermanos, aún para ellos. Ahí mismo en el Proverbio 22, versículo 15 ahora, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. O sea, nos advierte, los chavitos, los chamacos, los jóvenes, en general están medios necios. O acuérdate cómo eras tú cuando eras joven. Mas la vara de la corrección la alejará ¿de qué? De la necedad. ¿La vara de la qué? De la corrección, no de la aprobación. Proverbios 29:15, vayamos ahora. Reina Valeras, seguimos. Proverbios 29:15. Dice así la palabra de Dios. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Como esos ejemplos que cité, ¿no? Que andaban pegándole, desnudando, tirándole agua hirviendo, pateando a una niña pequeña, avergonzando a sus padres. Y conociendo, mis hermanos, el corazón débil por sus hijos, de los padres en general, ¿no? De nosotros. ¿Qué pasa? Ahí en Proverbios 23:13 nos da otro consejo más el Señor. Proverbios 23:13 en la traducción viviente. ¿A quiénes nos da consejo ahora? A los de corazón débil, a los padres consentidores. Y dice así en la traducción viviente: no dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. Fíjense. Hay padres que consienten más y dicen, cuidado, no dejes de disciplinar a tus hijos. Recordemos, padres, encontramos el balance de Efesios capítulo 6, versículo 4, entre no provocar a ira a nuestros hijos y criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a encontrar ese balance en la palabra.
pero no en aprobarles todo lo que hagan. ¿Sí se entiende? No en aprobarles todo, sino de discernir, de separar lo bueno de lo que hacen lo bueno, porque hacen cosas buenas los hijos, y de lo que hacen malo. Separar lo que hacen bien de lo que hacen mal, ¿según qué criterio? El de Dios. Aplaudirles lo bueno, pero exhortarles y amonestarles en lo malo también. No hay que olvidarlo, porque eso dice Efesios 6:4. Y tristemente, mis hermanos, no lo hacen con lo malo, no disciplinan lo malo. Una disciplina, claro, repito, según el consejo de Dios, que no está basado en la ira de los hombres, sino en el amor de Dios. Así, mis hermanos, tendremos de esta manera, y solo de esta manera, tendremos el respaldo ¿de quién? Del Señor. Regresamos ahora a 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor, versículos 6 y 7, de vuelta. La traducción viviente, se lo voy a leer de vuelta, dice: no se alegra, el amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. En la Reina Valera, todos lo conocemos casi de memoria, el versículo 7 dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso dice, ¿verdad? Repito hasta el cansancio. Esto no significa, porque muchos dicen: ay, ve, hermano, dice que tenemos que aprobar todo lo que hacen los hijos. Todo lo sufre, todo lo aprueba, todo lo soporta. ¿Dónde tradujeron? ¿Saben? Son griegos estos. Son griegos antiguos, por eso saben el significado de cómo fue escrito. No significa esa palabra en el versículo 7 aprobar todo lo que hace mi querido angelito. Sea un hijo, sea mi esposa, mi esposo, lo que sea el ser querido que tenga, el pariente que le ponga, el amigo que ponga. Sufrir todo, soportar todo, no es aguantar todo a la otra persona, no es permitirle todo y especialmente y claramente todo lo malo que hace. Porque ¿qué es más difícil de soportar, mis hermanos? A ver, pregunta retórica. ¿Qué es más difícil de soportar? La reacción berrinchuda y hasta violenta de la otra persona, en el caso que estamos citando los hijos, ¿no? Que se interpone, ¿no? Ahí dice: no, pues yo me interpongo en su mal proceder. ¿Y cómo reaccionan ellos? Ah, sí, es verdad, papá. No me había percatado. Qué padre bueno eres. Gracias. Te agradezco por ser mi padre, te amo. ¿Así reaccionan? No contundente, rotundo. No reaccionan así, tristemente. Se ponen sus berrinches. Ay, no, es que no me quieres. Y ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Es más difícil de soportar eso, ¿verdad? Ciertamente. Porque muchos padres tristemente eligen, y padres cristianos estoy hablando, no querer enfrentar al hijo justamente por eso, por esos berrinches, y hasta se ponen violentas. He escuchado de madres ancianas, hermanas en Cristo, dice: no, le tengo miedo a mi hijo, no sé cómo reaccione, por eso no le puedo decir nada, hermano. Venga usted a decirle. Y fui y le dije al muchacho, barbón de 30 y tantos años, sí, barbado así, hippie. Digo, el hippismo fue en mi época, le dije. O sea, ¿tú qué? ¿Qué te haces el hippie? ¿Qué andas? ¿Qué? ¿Por qué amenazas a tu madre? Ponte de uno de tu calibre, le dije. No, el chavo se quedó. Digo, qué increíble, ¿cómo a la que te dio vida y que te cuidó desde niño, la amenazas? Y prácticamente la estaba echando de la casa a la hermana. Y la hermana no le podía decir nada. Toda una humadera de, ya sabe qué. ¿Mota le dice? No sé cómo, bueno, eso. Y hasta estaba hablando y hasta me estaba de repente yo alucinando ya. No, me tuve que salir un rato. Así, yo digo, hermana, ¿cómo vive en este infierno, hermana? No, usted no tiene que vivir así.
Lo llevamos al anexo, al muchacho, al jovencito. Lo llevamos al anexo, porque el hermano no se animaba a llevarlo al anexo, porque no, pues se le ponía, ¿no? No, los llevamos, dijo, vamos, por las buenas o por las malas, vámonos, le dije. Malamente muchos padres cristianos, y cité un caso contrario, ¿verdad? Porque ella no tenía las fuerzas, ¿verdad? Pero usted está en esa situación, ¿verdad que no? No. Pero igual aún así elige no decirle la verdad, por temor a la reacción violenta o berrinchuda del niño, y no tan niño. No, mejor que se vaya con sus amiguitos. Es bueno que tenga nuevos amiguitos, aunque sean borrachines, aunque maldigan todo el tiempo. Ay, no, deja a mi hija con su nuevo novio, todo tatuado y con piercing por todos lados. Déjelo, porque la veo que está contenta ahora. Estaba bien triste ella, pero está tan contenta. Y si le digo algo, no hombre, se me echa encima, mejor no. Y no, deja a mi muchacho, pero es que su hijo es homosexual, su hija es lesbiana. No, porque si no me pone a todos sus amigos, me vienen con las banderas de multicolor y me pintan la pared. Prefieren no confrontarlos. No soportan perder esa relación con sus hijos o no quieren vivir esa situación traumática de que el hijo le diga de cosas. No pueden sufrir el que les digan. Pero así abren el camino para que sus hijos sufran lo que el Señor les va a decir antes de entrar en la eternidad. Eso es lo triste, mis hermanos. Usted es lo único que se interpone, quizás sea lo único que se interpone en el camino de perdición de sus hijos. Sino, ¿quién más puede interceder por sus hijos o sus nietos? No podemos soportar, mis hermanos, consentir el mal vivir de nuestros seres queridos, en vez de soportar y sufrir el enfrentarlos con la verdad. ¿Sí lo entiende? Elijamos bien, discernamos bien. Por este temor a perder a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a mi ser querido, perdemos para Dios a esos seres queridos en la eternidad. Y eso no debe de ser, mis hermanos. Ese no es el propósito de Dios desde el principio, para nada. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Ese es el consejo completo del Señor, mis hermanos. Si los padres la aplicáramos según este consejo completo, no es una disciplina y castigo así porque sí, sino del Señor. Y el Señor así nos respalda, mis hermanos. Hay que sentir ese respaldo. Debemos de vivir en ese respaldo. Los criamos en disciplina y amonestación del Señor. Es del Señor, yo solo soy un instrumento nomás. Un instrumento en aplicar ese amor, esa disciplina. Porque Él dijo bien claro, el que ama, disciplina. Y somos los instrumentos, nosotros los padres, por ejemplo, de nuestros hijos. Siéntase respaldado por el Señor cuando usted lo hace de acuerdo a su palabra. Amén. No, es que mi hijo, no, ya, hoy hemos aprendido, mis hermanos, de que tenemos que sentir el respaldo de Dios en esto. Si seguimos explicando, para terminar, 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 7, el amor siempre dice que persevera para protección de la otra persona. El amor persevera, o sea, todo lo sufre, todo lo soporta, pero ¿qué? Persevera siempre a pesar de la violencia que recibimos, del maltrato que recibimos. ¿Pero por qué? Porque para protección del alma de la otra persona. Para eso es. Lo soporta todo para protegerle del mal a la otra persona. Pero como dijimos, si lo sabemos, si intervengo en la ejecución de un acto malvado,
Si yo intervengo, ¿no? Me pongo entre medio. Esa persona que está haciendo el mal no se va a agradar de eso, sino que se va a enojar por mi intervención. Él se va a enojar y no se va a quedar así sin reacción. Ya lo sabemos. Muy probablemente, ¿qué hace? Nos atacará. Pero por amor a esa persona, estoy yo dispuesto a soportar esa agresión y esa violencia en mi contra. Eso es amar. Por lo que cuando aprobamos de la maldad de los otros, eso es entonces, no es amar. No lo estamos protegiendo. Al contrario, es un acto de aprobación de lo perverso y de lo malvado. Y el Señor eso no lo aprueba. Eso sí, eso no lo aprueba. Vamos a terminar con un pasaje. Jesús dijo, primeramente, no lo busque, yo se lo leo, porque es un pasaje que estamos los miércoles aprendiendo en Juan 13, 34 y 35, que dice, como los he amado, dice el Señor Jesús, como Él nos ha amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Ese fue un mandamiento que nos dio el Señor. Y entonces, aquí la clave, la pregunta clave aquí para cerrar toda la enseñanza de hoy es ¿cómo nos amó el Señor? ¿Cómo me amó el Señor? Nos protegió Él sacrificándose ¿por quién? Por nosotros. Él estaba en la gloria con el Padre, en los cielos majestuosos, y se hizo hombre por nosotros. Sufrió la muerte, el menosprecio y después la muerte por nosotros. Cristo se interpuso por amor y les dijo la verdad a su pueblo. ¿Sabía que ese pueblo se iba a enojar contra él? Claro que lo sabía. Y este es el pasaje que yo quería citarles para ver cómo el Señor interactúa. Esto nos va a ayudar a nosotros como esposos, esposas, padres, abuelos, tíos, tutores, para cómo interactuar con la otra persona en amor. Esta interacción de Jesús con los judíos, vamos a ver claramente cómo el amor de Cristo les va a llevar a Cristo a confrontarlos en sus pecados, sabiendo que le iban a atacar y menospreciar, mintiéndole y agrediéndole, incluso hasta intentar matarlo a pedradas. Sabía que el Señor, Él sí dijo, sí, yo voy a tomar el riesgo de sacrificarme por ellos. Él lo hizo así. El pasaje está en Juan capítulo 8, versículo 31, hasta el final. Yo se lo voy a leer rápidamente por falta de tiempo. Ustedes, yo creo que lo revisen este capítulo. Es importante. Voy a irme rápido. En la palabra de Dios para todos lo voy a leer. En Juan 8:31 dice así: luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en él: si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis discípulos, mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjense, primeramente les habla a los que han creído en él, o sea, los que han demostrado cierto creer en él, ¿verdad? Pero ¿qué los hace? Los lleva a la verdad. Los lleva a la verdad. Y ellos contestaron: nosotros somos de la familia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les respondió: la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Miren, aquí unas buenas palabras de amor, ¿verdad? De un amor verdadero para enfrentar al ser querido que anda mal, ¿no? Estas son palabras, enfrentándolo con sus malas acciones. Eso es el Señor. Versículo 35. Un siervo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo siempre pertenece a la familia. Entonces, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham en la carne, ¿no? Pero están tratando de matarme porque ustedes no aceptan lo que les enseño. Yo les hablo de lo que mi padre me mostró, pero ustedes hacen lo que han oído de su padre, en alegoría al diablo. Hablemos palabra de Dios. Fíjense cómo está el Señor llevándolos a la palabra, al consejo ahí en Deuteronomio 6:7, ¿no?
repetir las verdades de Dios a la gente una y otra vez, al acostarse y levantarse. Versículo 38, ellos le contestaron a Jesús: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme, porque soy un hombre que les ha dicho la verdad que recibió de Dios. Abraham no hizo nada de eso. Ustedes hacen lo que su padre hace. Ellos le dijeron: nosotros no somos como esos hijos que nunca han conocido a su padre. Tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían porque yo vengo de Dios. Y ahora estoy aquí. No vine por mi cuenta, Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden aceptar mi mensaje. O sea, ¿por qué no pueden entender lo que nosotros decimos a veces a nuestros hijos? Porque no aceptan el mensaje de Dios, la manera de vivir bendecidos por Dios. No lo ven ellos como bendición. Ellos ven bendición la parranda, el estar ahí de moda, el ver por las cosas materiales del mundo. Ven por lo otro, por la influencia de este mundo, dominado ¿por quién? El diablo. ¿Por qué no entienden lo que digo? Y ahí está la respuesta: porque no pueden aceptar mi mensaje. Ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Ahí está la relación. Ahora hace el traspase a la verdad. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de mentira. Yo les digo la verdad, pero ustedes no me creen. ¿Cuál de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado? Si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Ahí está la clave. Por eso también nosotros no debemos de estresarnos tanto cuando un hijo no es nacido de nuevo. Pues obviamente no va a aceptar a Dios dócilmente, ¿verdad que sí? No se va a querer sujetar a lo que es la palabra de Dios. Y menos en un mundo como está el mundo ahora. Pues ya lo dijimos al principio, ¿no? Está tremendo. Menos se va a querer sujetar a eso. Dice: ustedes no aceptan, dice Jesús, lo que Dios dice, porque no son de Dios. Ahí está. O sea, no se estresen, no nos estresemos tanto con nuestros hijos que no son nacidos de nuevo. Amonestémoslos, ¿cómo? En el Señor. Eres un hijo malvete, te va de la casa, malandro. O sea, espérese, cálmese. Él no es cristiano. Dale chanza. El ejemplo de amor que nos da el Señor es enfrentar la maldad con la verdad. Esto es lo que leímos en este pasaje, ¿sí o no? El ejemplo del amor que nos dio Cristo es enfrentar la maldad del corazón de los hombres. ¿Con qué cosa? La verdad. ¿Vieron cómo él, con un amor y paciencia, él podía, un chascarrido así, millones, una legión de ángeles bajaba y los hacía chicharrón vivo a estos? Pero no, eligió ¿qué? Amar. Eligió soportarlo y sufrirlo todo. Y les habló ¿qué cosa? La verdad. Ahí está. ¿Acuerdan? La verdad y el amor van de la mano. La reacción del pueblo cada vez se tornaba más violenta e intolerante. Y dice en el versículo 48, los judíos le respondieron: tú eres un samaritano, que es una mala palabra en esa época, y tienes un demonio que te está volviendo loco. ¿No es cierto que tenemos razón al decir esto? ¿No reaccionaron de esta manera y aún peor algunos de los hijos nuestros a ser confrontados por nosotros? Quizás sí. 49, Jesús respondió: no tengo ningún demonio. ¿Vieron qué paciencia? Jesús, el Hijo de Dios, diciendo: no tengo ningún demonio. Lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me insultan. Yo no busco honor para mí, pero hay alguien que quiere darme honor, y Él es quien me juzga, sea el Padre. Les digo la verdad, otra vez, les digo la verdad. El que obedezca mi mensaje no morirá jamás. Ellos le dijeron: ahora sabemos que tienes un demonio dentro de ti. Abraham y los profetas murieron, y tú dices: el que obedezca mi mensaje no morirá jamás. ¿Acaso tú eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió y los profetas también. ¿Tú quién te crees? Jesús contestó:
Si yo me doy honor a mí mismo, eso no vale nada. Mi Padre me honra, el que ustedes dicen que es su Dios. Disciplinamos, mis hermanos, con la vara de medida del Señor, de este Señor, con esta paciencia. ¿Se dan cuenta? En amor, eso da, ¿qué cosa? Honra al Padre y nos da respaldo en lo que hacemos nosotros como padres, mis hermanos. Versículo 55, ustedes no lo conocen, pero yo sí, dice el Señor. Si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y obedezco lo que Él dice. ¿Qué dijo Jesús? Lo conozco y obedezco. Padres, ¿conocen a Dios? Obedézcanle para que sus hijos obedezcan también al Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo nos amó el Señor? Con amor sacrificial. Nos protegió Él tomando el sacrificio, Él siendo el sacrificado. No le importó sufrir las consecuencias de hablar la verdad por amor. Entonces, concluimos. El amor significa sacrificio, no significa aprobación. Cuando fallamos en decir la verdad que nosotros sí conocemos, tal como es la palabra de Dios, porque no queremos herir sentimientos, no actuamos en amor, sino todo lo contrario, mis hermanos. Y que eso se quede bien claro en nosotros. Estamos habilitando y aprobando ese mal vivir y somos cómplices de ese mal comportamiento. Es como que los empujamos a ese camino de destrucción a nuestros hijos o a cualquier ser querido que sea esa persona receptora de nuestro amor. No podemos ser cómplices, mis hermanos. No es protegerlos, sino desampararlos a la merced del diablo y de este mundo que los llevará a una perdición eterna. ¿Cuántas veces no hablamos la verdad de Dios cuando no queremos que la gente se enoje con nosotros? Eso tenemos que evaluarlo y ser conscientes. Un afamado pensador, que no voy a citar el nombre porque no viene al caso, dijo: cuando quieres ayudar a las personas, les dices la verdad. Cuando quieres ayudarte a ti mismo, les dices lo que ellos quieren escuchar. Me parece muy cierto y es bíblico. ¿Amas a alguien? Dile la verdad en amor. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Déjese tratar por el Señor. Sea usted hijo, porque todos somos hijos. También somos padres algunos. Otros son hasta abuelos y hasta bisabuelos. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que nos pone en estas familias. No son perfectas, pero ahí nosotros podemos hacer una diferencia. Siendo hijos, siendo padres, siendo abuelos, lo que sea. Cierre sus ojos. Dice en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos se sienten amados? Imitemos a Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos seguir este ejemplo, imitar a Cristo en nuestras vidas. Señor, obra en nuestras vidas, Señor. Queremos imitarte, queremos hacer un compromiso santo, con un corazón entregado, derramado hacia ti, pidiendo perdón si hemos hecho lo incorrecto, si no hemos discernido entre el bien y el mal y hemos aprobado toda actitud malvada de nuestros seres queridos. Padre, hoy hemos aprendido a saber enfrentar en amor toda situación, a buscar la verdad, tu verdad, porque tú solo eres la verdad, en toda situación y en toda circunstancia, ante cualquier persona, porque nosotros no tememos a los hombres, ni siquiera a los seres amados, sino te tememos a ti primeramente, Señor. Sabemos cuánto nos has amado, con un amor sacrificial, hasta tu muerte de cruz. Y nosotros decidimos, eso es ser cristianos, decidimos seguir tu ejemplo, Señor. Ayúdanos, porque es un ejemplo difícil, porque nuestra carne y este mundo nos llama a lo contrario, a probar todo. Pero tú nos llamas a amar con discernimiento, a amonestar si es necesario,
y alentar a los seres queridos cuando hacen el bien. Señor, gracias por este consejo. Te amamos y te queremos imitar. En el nombre de Jesús. Amén. Quédese un momento ahí, meditando con el Señor.